Y la esposa lo retó con esta frase, le dijo: si tú no eres capaz de gobernarte a ti mismo, ¿cómo vas a poder gobernar a este país? Tremendo ese reto que le lanzó la esposa de ese expresidente, y ella de verdad tenía la razón. Fíjese que es que a todos los seres humanos, digo a todos porque es algo generalizado, se nos dificulta ser personas equilibradas. Toda la humanidad sufre de los extremos emocionales o mentales. Y uno en un extremo podríamos colocar a emociones como el miedo, los que son miedosos, los que son deprimidos, los que tienen tendencia a ser apáticos. Pero en el otro extremo emocional están las personas que tienen dificultades para controlar la ira, que tienen estallidos de violencia, los agresivos o los que son impulsivos, arrebatados, esos que se cae alguien en la calle y en vez de darle la mano, ¡guau, guau, 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 guau!, se ríen, ¿cierto? Porque no pueden controlar. Los que no pueden tener plática en el bolsillo porque tienen que gastársela, son impulsivos o arrebatados. Fíjese que sí, la humanidad entera vivimos, y los hijos de Dios no estamos exentos de eso, de ser personas de extremos, de tal manera que la mayoría de nosotros sufre de cobardía, ¿sí? De cobardía, porque no solo es cobarde el que es miedoso o nervioso como la pastora Mabel. Sí, yo soy miedosa y nerviosa, pero usted, doctora, sí, pero soy miedosa y nerviosa. No solamente es cobarde el miedoso, sino también es cobarde aquel que no es capaz de controlar su agresividad. Es cobarde el que no es capaz de controlar su impulsividad. Porque para controlar las emociones fuertes también hay que tener fuerza. Entonces, fíjese que esa falta de control está indicando que hay una falta de poder, que hay una falta de equilibrio, que hay debilidad en el carácter. Por eso el escritor de Proverbios dijo que era mejor el que tardaba en ponerse bravo que el fuerte que era capaz de tomar cautiva una ciudad. Es más fuerte el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y fíjese que esos extremos emocionales son la causa de un número elevado de que personas tomen decisiones equivocadas porque están bajo el influjo de una emoción pasajera, pero por ejemplo les da una rabia y pelean con el jefe y renuncian al trabajo. Y al día siguiente están diciendo: ay, ¿yo qué hice? La embarré, y ahora dónde voy a conseguir trabajo, y como que voy a pagar el mercado. Esa cantidad de decisiones equivocadas que toman las personas que conocemos, o que a veces nosotros bajo una fuerte emoción hemos tomado, ¿cierto? De pronto tuvimos una crisis económica y nos invadió el miedo, y entonces nos llenamos de deudas y empezamos a prestar en vez de esperar con calma, mirar la situación, y de pronto nos vimos ahogados y tuvimos que vender la casita por la que tanto trabajamos. O aquellas personas que toman decisiones emocionales equivocadas porque de pronto esa emoción que le despertó ese hombre o esa mujer y dijeron: no, yo no puedo vivir sin ella, yo no puedo vivir sin él. Y se involucraron en una relación totalmente inconveniente que les llevó a dolores de cabeza, a sufrimientos, a de todo. Entonces fíjese que no solamente nos lleva a tomar malas decisiones los extremos emocionales, sino que mucha gente se enferma de las emociones, se enferma de la mente. Y por eso hay tantas personas que toman pastas para dormir, tranquilizantes, bueno, etcétera. Porque se dejan dominar por tanto tiempo de las emociones. ¿Sí? Las emociones los bambolean como esos árboles que usted ve en Ibagué cuando hay ventisca.
Y esos pobres árboles no pueden resistir el impulso del viento. Y a veces las personas que se dejan bambolear por sus emociones extremas por largo tiempo, pues pueden terminar con fuertes sentimientos de inseguridad, de ansiedad, de depresión, etcétera. Fíjese usted que la ocasión pasada hablamos de que el plan de Dios es que sus hijos ¿sean qué? Los que vinimos la vez pasada, victoriosos. Y mencionamos la autodisciplina como el último factor para que un cristiano sea victorioso. Y hoy vamos a desarrollar más el tema de la autodisciplina, Vamos entonces para eso a abrir la Biblia en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, o a Timoteo, perdón, porque no es de Timoteo, sino de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es cortico. Usted que está en la casa, por favor también, si tiene la posibilidad de encontrar su Biblia, encuentre este texto bíblico en el Nuevo Testamento. Dice así: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? Sino de poder, de amor y de dominio propio o buen juicio, dicen otras versiones. Así que el tema de hoy es cristianos equilibrados. Cristianos equilibrados. Pablo menciona 3 características del cristiano equilibrado en ese texto bíblico que acabamos de leer: poder, amor y dominio propio. Y los 3 vienen de Dios. Dios los da. Usted no me vaya a preguntar ¿y en qué rito extraño tengo que hacer para conseguirlos? ¿En qué almacén los venden? ¿Qué curso tengo que hacer? ¿No? Las 3 características, el poder, el amor y el dominio propio, vienen del Espíritu Santo que vive en nosotros. Sí, son un regalo de Dios, pero Dios espera que usted tome la mano de Él y los desarrolle, porque el Señor los da como una semillita, ¿sí? Como una semillita. Si usted no hace que esa semillita, si usted no hace el proceso para que esa semillita crezca, esa semilla se queda como semilla y no sirve de gran cosa. Tiene que sembrar en la tierra, tiene que tener el agua adecuada, el sol adecuado, y esa semilla se desarrollará. Así que de la mano de Dios, Él pone su parte y usted pone la suya, que es trabajar para que esos 3 elementos que ya el Espíritu Santo le ha dado se desarrollen. El primero es poder o valor, es lo mismo, poder o valor, o sea, ser valiente. Ser valiente es un regalo que viene de Dios. La valentía verdadera, no la de sacar machete y matar a las personas y cachetear a otros o insultarlos. No estoy hablando de ese valor, que eso es un valor de 3 pesos, el valor verdadero. Porque siempre se requiere valor para ser cristiano y se requiere valor para ser equilibrado. Ese valor viene, como ya lo había dicho, de esa conciencia que usted tiene de que Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están en su vida. Y ese espíritu de poder que dice ahí en la Biblia se desarrolla cuando usted se rinde al Espíritu de Dios, se deja dirigir, se deja conducir por el Espíritu Santo en todas las áreas de su vida. Se desarrolla valor solo dependiendo de Dios. Entonces, cuando usted deja que ese poder de Dios obre en usted, lo dirija, lo conduzca, es decir, que usted, para que usted deje que el Espíritu Santo conduzca, usted tiene que entregarle las llaves de ese vehículo que se llama
su vida. ¿Sí o no? Usted tiene que dejarlo que Él se siente al volante de su carro y que Él diga para dónde va su vida. No es fácil eso, ¿cierto? Los que somos conductores, nos es muy difícil ser copilotos. ¿Sí o no? Porque usted está diciendo, cuidado, cuidado, que va cogiendo la curva muy recta. Frene, frene, frene. O apúrele, apúrele, que va a cambiar el semáforo. Es muy difícil dejar que otro conduzca el carro que uno conduce. Pues es lo mismo que usted va a experimentar cuando deja que el Espíritu Santo conduzca su vida, pero poco a poco uno lo logra. Entonces, cuando usted deje que ese poder de Dios obre en su vida, ese poder de Dios, ese espíritu de poder, va a echar fuera el temor. Si usted es miedoso como yo. O ese espíritu de poder va a echar fuera la ira descontrolada. Si usted es de temperamento fuerte y mandón y usted es el que tiene que tener el control en la casa o en donde usted esté, en la empresa. Y ese espíritu de poder va a echar fuera la impulsividad. Si usted lleva un billete de 5,000 pesos, usted dice, ¿en qué me lo gasto? ¿En qué me lo gasto? No puedo tenerlo ahí, me lo tengo que gastar, me lo tengo que gastar. O me acaban de decir un secreto, tengo que contarlo, me voy a explotar si no se lo cuento a alguien. Y fíjese que cuando el espíritu de poder se empieza a desarrollar en nosotros, ya no somos personas arrastradas por nuestros estados emocionales de un extremo a otro. Nuestra mente se vuelve tranquila, segura, reposada, empoderada. Y podemos hacer lo que el escritor de Proverbios dijo, podemos enseñorearnos de nuestra propia vida, de nuestro espíritu. La segunda característica que habla el apóstol Pablo a Timoteo, para que Timoteo sea un cristiano equilibrado y para que nosotros seamos cristianos equilibrados, es el amor. El amor, el espíritu de poder que menciona Pablo, este primer punto viene del espíritu de amor. El espíritu de poder que menciona Pablo, lo dije, este primer punto que he hablado, viene del espíritu de amor. Bueno, ¿cómo así del espíritu de amor? Sí, porque Dios derrama amor en el corazón de cada uno de nosotros, pero no ese amor que usted y yo conocemos de las telenovelas y de las películas románticas, de mercado de lágrimas, no, ese tipo de amor no. Ni ese amor del que hablan las canciones de reggaetón, que es puro erotismo barato, sino del amor que viene de Dios, que es un amor calidoso, un amor limpio y un amor que sirve en toda circunstancia. Dios nos ha dado espíritu de amor, en primer lugar, para amarlo a Él, por encima de nosotros mismos y por encima de los demás. ¿Y cómo amamos a Dios? Como amamos a los seres humanos. Ay, papito Dios, tú eres tan lindo. Te amo, papito, te amo. Te mando piquitos, papá. No, mire, Dios es más práctico. Dios es más práctico. Quien ama a Dios, lo obedece. Ese es el verdadero amor de los hijos de Dios hacia Dios. Quien ama a Dios lo obedece. Entonces, Dios nos ha dado ese tipo de espíritu de amor para amarlo a Él, por encima de nosotros mismos y por encima de los demás. No es que el Señor no quiere que amemos a los demás, ni quiere que nos amemos a nosotros mismos. Sí quiere eso, pero que lo amemos a Él por encima de nosotros mismos y de los demás. Claro que Dios quiere que amemos a los demás y claro que quiere que nos amemos a nosotros mismos. Entonces, quien ama a Dios no obedece a sus emociones antes que a Él. Quien ama a Dios entonces sabe que tiene que tener sus emociones
como el que sabe montar caballo. Como cuando el caballo pasa al lado de una serpiente. Ustedes saben que los caballos le tienen miedo a las culebras. Y si usted no sostiene el caballo se desboca y lo puede matar a uno. O cuando el caballo está cansado y quiere tomar agua o comer pasto, pero usted necesita que corra porque lo va a dejar el bus. Hay que mantener ese espíritu de amor, o más bien, sí, de amor a Dios, obedeciéndolo a Él antes que a nuestras emociones. Y Dios nos ha dado espíritu de amor también para amar a los demás. Si amamos a los demás, no le vamos a hacer daño con nuestras emociones a los demás, ni con la violencia nuestra, ni con la agresividad nuestra, ni con la falta de perdón. Y Dios nos ha dado espíritu de amor para amarnos a nosotros mismos. Suena raro, ¿cierto? Pero la misma Biblia lo dice. Ama a tu prójimo. ¿Cómo qué? ¿Sí ve que Dios sí nos manda amarnos a nosotros? Y si nosotros nos amamos a nosotros mismos, ¿cuándo sabemos que estamos amándonos a nosotros mismos con el amor de Dios? Porque nos vemos a nosotros mismos como Él nos ve. O sea que tenemos que sufrir un proceso de cambio en la ¿auto qué? Percepción, podríamos decir, en el autoconcepto o en el concepto propio. Y vernos como Él nos ve. ¿Cómo? Por un lado, como un expecador o como una expecadora que disfruta de su favor inmerecido, de ese perdón y vida nueva. Y por el otro lado, como una persona creada a su imagen y semejanza para hacerlo quedar bien a Él, para darle gloria a Él. Usando ese poder que viene de Él para gobernar mi vida emocional y mental. Y por ese espíritu de amor te puedes ver como una persona victoriosa. Ajá. Por ese espíritu de amor te puedes ver como una persona victoriosa, capaz de vencer tus debilidades propias, tus debilidades internas, esas flaquezas que tú sabes que tienes. No se quede solamente diciendo, ay, pobre cucaracha de mí, yo soy lo peor de este mundo. No. Véase como una cucaracha que puede llegar a ser una gran hija de Dios, un gran hijo de Dios. Una persona que tiene defectos, pero que es capaz con el poder y el amor de Dios de vencer sus propias, no con su propia fuerza, no, con el poder y el amor que viene de Dios. Amén. Una persona victoriosa, capaz de superar las tentaciones que vienen de afuera, por el espíritu de amor de Dios. Te puedes ver como una persona que puede ser capaz de vencer esas tentaciones. De una sociedad, esas tentaciones de afuera vienen en cantidad, cada rato, porque esa sociedad es rebelde, no le interesa que usted siga a Dios, sino que usted no siga a Dios. Así que vienen cantidad de tentaciones y usted las conoce, no se las voy a decir, las suyas propias. ¿Qué lo tienta de ese mundo afuera? Esas tentaciones que vienen de Satanás también. Así que fíjese lo bonito que hace el espíritu de poder y el espíritu de amor. Y por último, el espíritu de ¿qué dice ahí? De dominio propio, de autodisciplina, de autocontrol. La palabra original para esa, no se lo voy a decir porque es muy fea, pero da la idea de el dominio propio frente al pánico o frente a la impulsividad. Fíjese eso. O sea, el dominio propio para no dejarnos vencer del miedo, pero también el dominio propio para no dejarnos vencer de ese exceso de fuerza que a veces tiene nuestro temperamento, que nos puede hacer daño a nosotros y a los demás. Así que podemos observar que tanto el poder como el amor
los dos que hemos dicho al principio, van a desembocar en hacernos cristianos con autocontrol, con dominio propio. Mire, inevitablemente si usted está desarrollando un espíritu de valor, de poder en usted, ese que Dios puso, y si usted está dejando que se desarrolle ese espíritu de amor, usted está trabajando de la mano de Dios para dejarlos crecer, estos dos lo van a llevar a que usted tenga dominio propio, que usted sea una persona de dominio propio. Una persona con dominio propio es aquella que se mantiene libre tanto de arrebatos, de impulsividad, como de salir corriendo a esconderse porque está muerta de miedo. Que muchas veces salimos huyendo, ¿cierto? Porque nos da miedo. Entonces usted no podrá dirigir a otras personas a menos que usted pueda dirigirse a sí mismo. ¿Está escuchando lo que le digo? Usted no podrá dirigir a otros a menos que usted pueda dominarse a sí mismo. Así que dominio propio, ese es el que Dios da y te hace una persona capaz de dirigir a otros, porque tú eres siervo de Dios o sierva de Dios y dueño de ti mismo. Nadie que no sea siervo de Dios, y lo dije en la ocasión pasada, nadie que no sea siervo de Dios o esclavo de Dios puede ser dueño de sí mismo, puede ser libre. ¡Qué bonito! Conclusión, usted no podrá dirigir acertadamente su familia si antes no te dirige Dios y desarrolla dominio propio. Usted no podrá dirigir los asuntos de su trabajo de manera conveniente si antes no es dirigido por Dios y desarrolla dominio propio. Usted no podrá tener una vida cristiana victoriosa si desarrolla usted podrá tener una vida cristiana victoriosa si usted desarrolla un estilo de vida equilibrado, con estos tres elementos: poder de Dios, amor de Dios, y eso va a desembocar en dominio propio, es decir, en ser un cristiano o una cristiana equilibrada. Cierre sus ojitos conmigo y órele al Señor, dígale al Señor que le dé más conocimiento sobre este tema, que usted entienda mejor esos tres elementos que Dios le da, ese espíritu de valor o de poder, ese espíritu de amor y ese espíritu de dominio propio. Espíritu Santo, pido, Señor, que de manera particular reveles a cada uno de los que estamos aquí más sobre este tema, Señor, que de manera personal, de verdad, vivencial, cada día, Señor, tú nos vayas enseñando y nos vayas permitiendo poner en práctica más sobre el sobre el espíritu de poder, Señor, sobre el espíritu de amor y sobre el dominio propio. Señor, gracias por cada uno de los que en esta noche nos hemos reunido aquí. Tú nos has llamado a ser cristianos victoriosos, cristianos equilibrados, Señor. Cristianos que no se dejan doblegar y conducir, Señor, por un valle o por una montaña rusa, Señor, de emociones. Nosotros, Señor, estamos llamados a ser gente equilibrada y con la ayuda tuya, de la mano tuya, lo vamos a lograr, Señor. Gracias, Papito Dios. Amén. Gracias, Pastora Mabel, por la palabra. La Iglesia Catedral de Vida presentó Palabra de Vida.